Y empezamos con lo que es el motor de base de datos. Primero voy a dar una pequeña introducción a lo que es una base de datos y lo que es Oracle, para posteriormente empezar a ver la arquitectura que tiene Oracle. Bueno, como definición, se conoce que el sistema que Oracle es un sistema de gestor de base de datos que es relacional. Fue desarrollado por Oracle Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más complejos que ha destacado por sus diferentes características, ya sea por el soporte de transacciones, por su estabilidad, su escalabilidad y el soporte multiplataforma que puede llegar a soportar al momento de procesar procesos del usuario que quiere que haga el servicio. Se conoce que en la primera versión real de Oracle fue Oracle 2. Esta fue admitida por sus características básicas de SQL. Estas también estaban escritas en un lenguaje ensamblador. Una de las razones principales por la que Oracle ha logrado, resaltar, por así decirlo, recae en que gracias a sus actualizaciones de producto, que están estrechamente vinculados con los cambios por el mercado, las palabras de la moda de base de datos, tales como escalable, programable, distribuida y portátil, también están vinculadas a la liberación de Oracle. Bueno, a ver. Oracle es un motor de base de datos relacional que está usado a nivel mundial. También puede ejecutarse en diferentes plataformas. También permite el uso de particiones para mejorar su eficiencia también las versiones admiten la administración de base de datos distribuidas. El software del servicio puede ejecutarse en múltiples sistemas operativos. También ha comenzado a evolucionar, eh, añadiendo también los que son los tipos de clases y referenciadas, tablas anidadas, matrices y entre otras estructuras más complejas de datos. También también su elevado costo de información y solo últimamente ha comenzado a aparecer buenos libros sobre el asunto técnico de distintas personas que se dedican a hablar sobre este tema. Para muchos, la mayoría de las desventajas es el precio, incluso porque las licencias también están demasiado elevadas y son excesivamente caras para hacer un sistema de base de datos. La necesidad de ajuste, un error frecuente consiste en pensar que basta instalar Oracle en un servicio y enchufar directamente aplicaciones de clientes. Un Oracle mal configurado puede ser desesperantemente lento. En la autentificación, los servicios que autentifican a Oracle para que sea un sistema para los sistemas operativos aumenta también lo que es la seguridad, reduce los costos de administración y también puede mejorar el cumplimiento por centralizar las gestiones de cuentas de usuarios, políticas y autentificación para los sistemas operativos, incluyendo Linux y Unix. A partir de lo que fue el Oracle, la versión 10 de la generación 10 Reals 2 cuenta con 6 ediciones, lo que es Oracle Database Enterprise Edition, el Standard Edition 1, el Express Edition y el Personal Edition y por último la Lite Edition. Bueno, ahora Oracle XE, fue ofrecido como una versión gratuita de una base de datos
con el principal objetivo de introducir al mundo de Oracle a los desarrolladores, como lo que son los estudiantes, los formadores, los vendedores de hardware, software, que quisieran distribuir junto sus distintos productos de la base de datos sin costos de licencia. El producto de Oracle de la generación 10 Express Edition, o también conocido como Oracle Database XE, y obviamente también sus limitaciones para este gestor de base de datos. Oracle solo lo pueden utilizar con un procesador de servicio donde esté instalado. También requiere máximo de 1 gigabyte de RAM. Tiene limitado almacenamiento de 4 gigabytes de datos de usuario como lo que es la versión 11 y 11 gigabytes para la versión 11G. Cuando supere estas limitaciones, Oracle también puede ofrecer un sencillo proceso de actualización a otras versiones más complejas. Y una opción muy válida para quien quiera practicar una base de datos Oracle o para quienes necesiten una base de datos limitada en cuanto a tamaño, pero fiable y eficiente, y es totalmente gratuita. Con la base de datos de Oracle también incluye aplicaciones express en torno a un sencillo institutivo que permite realizar gráficamente las tareas básicas de administración de una base de datos. Empezamos con lo que es ya lo que es la arquitectura de Oracle Database, que empezamos con la comunicación con todos los servicios de Oracle Database. Bueno, también ese sería como tema principal. Esto se dividiría también en los elementos de la comunicación con un servidor y Oracle. En la siguiente diapositiva mostraré una imagen explica más detalladamente lo que es la comunicación entre un servidor de Oracle. Para comunicar con el servidor de una base de datos Oracle Database, proporciona un sistema de al menos de 2 capas, lo que implica que el cliente también puede utilizar una red de computadoras para contestar. Sin embargo, esto es muy habitual para la capa de cliente y la capa del servidor. Hay que atravesar otra capa para formar el modelo de 3 capas. Según lo visto en esta ilustración, resaltan los elementos más importantes de la comunicación cliente y servidor. Aquí, por ejemplo, el cliente lo que está haciendo es un proceso de usuario. El proceso de usuario se pasa al proceso de servicio y pasa a la instancia de Oracle que almacena finalmente los datos en una base de datos. De esta manera se crea una conexión de componentes, ya componentes de cliente y de servidor. Ahora pasamos con lo que es también me faltó mencionar lo que es el proceso de usuario. Esto es lo que le estaba comentando ahorita, que se ejecuta al lado del cliente y se encarga también de recoger las instrucciones enlazadas por el usuario. Ese, por otro lado, el proceso de servidor, el software que ejecuta el servidor de base de datos y que se encarga también de procesar el código que está lanzando el usuario. En la parte de la sección y la conexión hay 2 elementos que también comunican el cliente y servidor que combinen la diferencia. En la sesión de conexión, la conexión es un mecanismo de comunicación entre el lado cliente y el lado servidor. Estos dos extremos se comunican y se encuentran en un proceso de usuario y del servidor. En la sesión abarca la comunicación desde el mismo cliente hasta llegar
a una base de datos. Aquí pasamos a lo que es el modo de servidor dedicado y compartido. Aquí ya se empieza a poner un poquito difícil. En la siguiente imagen lo muestra un poquito más detallado. Bueno, este es un diagrama de funcionamiento del modelo de servicio dedicado. Al principio, la forma de trabajar de Oracle de Database es la que se conoce como modo de servidor dedicado. En ella, por cada proceso del servidor, atiende un único proceso del usuario. Dicho de otro modo, hay tanto procesos de servidor como procesos del usuario. Sin embargo, también existe la posibilidad de encontrarse el modo compartido. En la siguiente imagen, en la imagen detrás del proceso dedicado, en esta el usuario hace los procesos, de los procesos pasa a los procesos del servidor, toman la instancia de PGA y finalmente pasan a lo que es el servidor ya de Oracle en SGA. En un momento voy a explicar también qué significa eso. También existen lo que son los servicios compartidos. En este caso, para cada proceso de servidor, lo atienden varios procesos del usuario. Uno más procesos llamados, dispatches, o también conocidos como disparadores. Estos también se cargan de asignar cada proceso del usuario al proceso del servidor adecuado. En este caso, aquí vemos que el proceso de reparto o disparador está atendiendo los diferentes procesos del usuario y estos, a la vez después de pasar desde disparador, pasan a diferentes procesos de servidor y finalmente se almacenan. Este es su funcionamiento principal del modo del servicio compartido. Pasamos a lo que es la establecimiento de una conexión. Establecimiento de una conexión. Este es un proceso muy conocido como listener. Consiste también en escuchar dicha petición. El listener es uno de los elementos fundamentales de Oracle Database. Su labor es generar un tráfico de peticiones al cliente. Una vez que el listener detecta una petición, se establece una conexión y así comenzará a comunicarse el proceso de usuario con un proceso servidor correspondiente. Pasamos al funcionamiento de la instancia de Oracle y de aquí pasamos a la arquitectura general, ahora sí, de Oracle Database. En la siguiente imagen, este es un esquema de arquitectura general de Oracle. Las elipses son los procesos y los rectángulos, enlaces de datos. En memoria RAM, los archivos en discos se representan como cilindros. Un servidor de Oracle es un conjunto de formatos por estos dos elementos. Las instancias de Oracle forman un conjunto de procesos y la estructura de datos de memoria que requiere el servidor cuando éste está funcionando. Los archivos de, de la base de datos, los archivos de este disco se almacenan de forma permanente la información de una base de datos. La base de datos en sí, la forman por archivos de datos, los de control y los de reblock. Pasamos con la estructura de memoria de la instancia de Oracle y los elementos de la memoria. En la siguiente imagen, existen los elementos de memoria de Oracle. Aquí se resaltan los principales componentes de los internos, así como la comunicación entre procesos clientes y procesos servidor y su relación de la PGA y la SGA. La PGA o Program Global Area, zona de memoria en la que se guardan los referentes de un proceso del servidor concreto. La SGA o Server Global Area, esta es la zona de memoria en la que se guardan los datos globales de la instancia.
pasamos a lo que son los tipos de procesos en la memoria de Oracle. Empezamos con los procesos de usuario, de ahí se lanza una rama de procesos de base de datos compuestos por procesos de servidor y procesos de segundo plano. De aquí también salen los procesos de la aplicación en demonios, en daemons, en servicios residentes que se ejecutan en forma automática. Y esto sería todo de mi parte. Espero que esté completa mi presentación y gracias. Mm, y empezamos con lo que es el motor de base de datos. Primero voy a dar una pequeña introducción a lo que es una base de datos y lo que es Oracle, para posteriormente empezar a ver la arquitectura que tiene Oracle. Bueno, como definición, se conoce que el sistema que Oracle es un sistema de gestor de base de datos que es relacional. Fue desarrollado por Oracle Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más complejos que ha destacado por sus diferentes características, ya sea por el soporte de transacciones, por su estabilidad, su escalabilidad y el soporte multiplataforma que puede llegar a soportar al momento de procesar procesos del usuario que quiere que haga el servicio. Se conoce que la primera versión real de Oracle fue Oracle 2. Esta fue admitida por sus características básicas de SQL. Estas también estaban escritas en un lenguaje ensamblador. Una de las razones principales por la que Oracle ha logrado, resaltar, por así decirlo, recae en que gracias a sus actualizaciones de producto que están estrechamente vinculados con los cambios por el mercado, las palabras de la moda de base de datos, tales como escalable, programable, distribuida y portátil, también están vinculadas a la liberación de Oracle. Bueno, a ver. Oracle es un motor de base de datos relacional que está usado a nivel mundial. También puede ejecutarse en diferentes plataformas. También permite el uso de particiones para mejorar su eficiencia también las versiones admiten la administración de base de datos distribuidas. El software del servicio puede ejecutarse en múltiples sistemas operativos. También ha comenzado a evolucionar, eh, añadiendo también los que son los tipos de clases y referenciadas, tablas anidadas, matrices y entre otras estructuras más complejas de datos. También también su elevado costo de información y solo últimamente ha comenzado a aparecer buenos libros sobre el asunto técnico de distintas personas que se dedican a hablar sobre este tema. Para muchos, la mayoría de las desventajas es el precio, incluso porque las licencias también están demasiado elevadas y son excesivamente caras para hacer un sistema de base de datos. La necesidad de ajuste, un error frecuente consiste en pensar que basta instalar Oracle en un servicio y enchufar directamente aplicaciones de clientes. Un Oracle mal configurado puede ser desesperantemente lento. En la autentificación, los servicios que autentifican a Oracle para que sea un sistema para los sistemas operativos aumenta también lo que es la seguridad, reduce los costos de administración y también puede mejorar el cumplimiento
por centralizar las gestiones de cuentas de usuarios, políticas y autentificación para los sistemas operativos, incluyendo Linux y Unix. A partir de lo que fue el Oracle, la versión 10 de la generación 10 Reals 2 cuenta con 6 ediciones, lo que es Oracle Database Enterprise Edition, el Standard Edition 1, el Express Edition y el Personal Edition, y por último la Lite Edition. Bueno, ahora Oracle XE, este fue ofrecido como una versión gratuita de una base de datos con el principal objetivo de introducir al mundo de Oracle a los desarrolladores, como lo que son los estudiantes, los formadores, los vendedores de hardware, software, que quisieran distribuir junto sus distintos productos de la base de datos sin costos de licencia. El producto de Oracle de la generación 10 Express Edition, o también conocido como Oracle Database XE, y obviamente también sus limitaciones para este gestor de base de datos. Oracle solo lo pueden utilizar con un procesador de servicio donde esté instalado. También requiere máximo de 1 GB de RAM. Tiene limitado almacenamiento de 4 GB de datos de usuario, como lo que es la versión 11 y 11 GB para la versión 11G. Cuando supere estas limitaciones, Oracle también puede ofrecer un sencillo proceso de actualización a otras versiones más complejas. Y una opción muy válida para quien quiera practicar una base de datos Oracle, o para quienes necesiten una base de datos limitada en cuanto a tamaño, pero fiable y eficiente, y es totalmente gratuita. Con la base de datos de Oracle también incluye aplicaciones express en torno a un sencillo institutivo que permite realizar gráficamente las tareas básicas de administración de una base de datos. Empezamos con lo que es ya lo que es la arquitectura de Oracle Database, que empezamos con la comunicación con todos los servicios de Oracle Database. Bueno, también ese sería como tema principal. Esto se dividiría también en los elementos de la comunicación con un servidor y Oracle. En la siguiente diapositiva mostraré una imagen que explica más detalladamente lo que es la comunicación entre un servidor de Oracle. Para comunicar con el servidor de una base de datos, Oracle Database proporciona un sistema de al menos de 2 capas, lo que implica que el cliente también puede utilizar una red de computadoras para contestar. Sin embargo, esto es muy habitual para la capa de cliente y la capa del servidor. Hay que atravesar otra capa para formar el modelo de 3 capas. Según lo visto en esta ilustración, resaltan los elementos más importantes de la comunicación cliente y servidor. Aquí, por ejemplo, el cliente lo que está haciendo es un proceso de usuario. El proceso de usuario se pasa al proceso de servicio, y pasa a la instancia de Oracle, que almacena finalmente los datos en una base de datos. De esta manera se crea una conexión de componentes, ya componentes de cliente y de servidor. Ahora pasamos con lo que es también me faltó mencionar lo que es el proceso de usuario. Esto es lo que le estaba comentando ahorita, que se ejecuta al lado del cliente y se encarga también de recoger las instrucciones enlazadas por el usuario. Ese, por otro lado, el proceso de servidor, el software que ejecuta el servidor de base de datos y que se encarga también de procesar el código que está lanzando el usuario.
En la parte de la sección y la conexión hay 2 elementos que también comunican el cliente y servidor que combinen la diferencia. En la sesión de conexión, la conexión es un mecanismo de comunicación entre el lado cliente y el lado servidor. Estos 2 extremos se comunican y se encuentran en un proceso de usuario y del servidor. En la sesión abarca la comunicación desde el mismo cliente hasta llegar a una base de datos. Aquí pasamos a lo que es el modo de servidor dedicado y compartido. Aquí ya se empieza a poner un poquito difícil. En la siguiente imagen lo muestra un poquito más detallado. Bueno, este es un diagrama de funcionamiento del modelo de servicio dedicado. Al principio, la forma de trabajar de Oracle de Database es la que se conoce como modo de servidor dedicado. En ella, por cada proceso del servidor, atiende un único proceso del usuario. Dicho de otro modo, hay tanto procesos de servidor como procesos del usuario. Sin embargo, también existe la posibilidad de encontrarse el modo compartido. En la siguiente imagen, en la imagen detrás del proceso dedicado, en esta el usuario hace los procesos, de los procesos pasa a los procesos del servidor, toman la instancia de PGA y finalmente pasan a lo que es el servidor ya de Oracle en SGA. En un momento voy a explicar también qué significa eso. También existen lo que son los servicios compartidos. En este caso, para cada proceso de servidor, lo atienden varios procesos del usuario. Uno más procesos llamados, dispatches, o también conocidos como disparadores. Estos también se cargan de asignar cada proceso del usuario al proceso del servidor adecuado. En este caso, aquí vemos que el proceso de reparto o disparador está atendiendo los diferentes procesos del usuario y estos, a la vez después de pasar desde disparador, pasan a diferentes procesos de servidor y finalmente se almacenan. Este es su funcionamiento principal del modo del servicio compartido. Pasamos a lo que es la establecimiento de una conexión. Establecimiento de una conexión. Este es un proceso muy conocido como listener. Consiste también en escuchar dicha petición. El listener es uno de los elementos fundamentales de Oracle Database. Su labor es generar un tráfico de peticiones al cliente. Una vez que el listener detecta una petición, se establece una conexión y así comenzará a comunicarse el proceso de usuario con un proceso servidor correspondiente. Pasamos al funcionamiento de la instancia de Oracle y de aquí pasamos a la arquitectura general, ahora sí, de Oracle Database. En la siguiente imagen, este es un esquema de arquitectura general de Oracle. Las elipses son los procesos y los rectángulos, enlaces de datos. En memoria RAM, los archivos en discos se representan como cilindros. Un servidor de Oracle es un conjunto de formatos por estos dos elementos. Las instancias de Oracle forman un conjunto de procesos y la estructura de datos de memoria que requiere el servidor cuando éste está funcionando. Los archivos de, de la base de datos, los archivos de este disco se almacenan de forma permanente la información de una base de datos. La base de datos en sí, la forman por archivos de datos, los de control y los de reblock. Pasamos con la estructura de memoria de la instancia de Oracle.
y los elementos de la memoria. En la siguiente imagen, existen los elementos de memoria de Oracle. Aquí se resaltan los principales componentes de los internos, así como la comunicación entre procesos clientes y procesos servidor, y su relación de la PGA y la SGA. La PGA, o Program Global Area, zona de memoria en la que se guardan los referentes de un proceso del servidor concreto. La SGA, o Server Global Area, esta es la zona de memoria en la que se guardan los datos globales de la instancia. Pasamos a lo que son los tipos de procesos en la memoria de Oracle. Empezamos con los procesos de usuario, de ahí se lanza una rama de procesos de base de datos compuestos por procesos de servidor y procesos de segundo plano. De aquí también salen los procesos de la aplicación en demonios, en daemons, servicios residentes que se ejecutan en forma automática. Y esto sería todo de mi parte. Espero que esté completa mi presentación y gracias.